Me partía mucho el corazón. ¿Cómo le haces entender a un niño que no puede abrazar a su padre porque está malito? Esas cosas me hacían bandera roja. En cuanto Balu cumplió el año, mi equilibrio emocional se rompió. O sea, yo sentí que yo no podía hacer esa vida. Yo ya quería pasar tiempo con ese. Eso es un peso muy grande y hay que valer mucho. Hay que tener las cosas muy claras y tener un grado de egoísmo durante un tiempo de tu vida. Fue una mezcla entre romperme a nivel emocional por él, o sea, romperme por sus sueños. Qué tontos hemos sido de creérnoslo. ¿Cómo hemos podido pensar que nos iba a salir bien? Estábamos en ese punto de lo vamos a seguir intentando, pero es que ya ni siquiera nos lo creemos. Bienvenidos a Campeones en Ropa Interior, el podcast donde desnudamos la mente de los campeones para ti. Soy Antón Ruanova, entrenador de triatlón y coach deportivo, y te doy la bienvenida a este espacio de mentalidad donde aprendemos con los mejores. Este espacio está apoyado por Ruanova Health, tu espacio de biohacking para que puedas llevar tu salud y tu rendimiento al siguiente nivel. Descubre este producto y muchos otros en www.ruanovahealth.com. Nuestra invitada de hoy respira deporte por los cuatro costados, siendo evidentemente deportista, habiendo estudiado ciencias de la actividad física y el deporte y siendo su profesión laboral hoy en día entrenadora, habiendo sido hija de dos deportistas de alto nivel en mountain bike y en atletismo, y cerrando el círculo siendo esposa de un deportista profesional que también estuvo en este espacio. Esa trayectoria, tanto en el deporte, le hizo probar muchísimos deportes, y la especialización tardía en triatlón no ha impedido que haya logrado grandes resultados, sobre todo centrados en la media distancia, donde ha conseguido ser tercera en la Copa de España, donde ha sido séptima en un campeonato de España, donde ha sido también campeona de España por equipos, y tercera y podio en algunas de las pruebas de media distancia nacionales como La Rioja e Ibiza. Pero hoy tratamos mucho más allá que su trayectoria deportiva, y es que esta visión integral del deporte nos lleva a tocar temas que no hemos tocado hasta ahora en este espacio y creo que son muy interesantes. Debatimos sobre el egoísmo que requiere o no el deporte de alto nivel, el deporte profesional, cuál es el papel de una pareja en el máximo rendimiento deportivo. Tratamos temas también de cómo es dar vida y conjugar eso con una trayectoria deportiva personal. Hablamos también sobre cómo volver al deporte una mujer que es madre, después del embarazo, después del posparto. Bueno, muchos temas que no hemos tocado hasta ahora y que creo que van a ser interesantes. Hacemos una reflexión diferente que hacía falta en este espacio. Así que espero que disfrutes esta charla y bienvenida, Natalia Bermúdez. Muy buenas, Natalia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antón? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por acercarte hasta mi casa. Habíamos hablado y bueno, pues es fácil coincidir contigo en Madrid, así que nada, te doy las gracias. Tengo muchas ganas de poder charlar contigo. Yo también. Creo que va a ser una conversación diferente a las cosas que hemos tocado en este espacio hasta ahora. Que en realidad todo es diferente porque cada persona tiene su mundo interior y siempre hay distintos prismas, pero yo creo que puede salir cosas muy interesantes, así que te agradezco de verdad que vengas hoy por aquí. Eso esperamos. Bueno, quería preguntarte un poco, primero hacer una reflexión que cuando estaba preparando un poco la charla digo, wow, Natalia es deporte por todos los costados de su vida, mires por donde lo mires. Sí, la verdad que sí. Porque eres deportista a muy buen alto nivel, ¿no? Y me gustaría también que luego hablásemos un poco sobre eso. Eres entrenadora, ¿no? Con lo que te ganas la vida. Eres hija de dos grandísimos deportistas. Corrígeme si estoy equivocado, pero creo que dos deportistas de élite cerca de profesional, pues en atletismo y ciclismo, ¿no? Sí. Eres esposa de un deportista profesional. Total. O sea que al final todo. Has estudiado CAFID, ¿no? Sí, o sea que, bueno. sí. No, y mis mejores amigas también, o sea que toda la vida muy cerca del deporte, desde diferentes ámbitos, la verdad, y diferentes prismas y visiones, pero cerca del movimiento siempre. ¿Cuánto en esto influyeron la educación que te dieron tus padres? Pues yo creo que todo. O sea, sobre todo al principio. Al final mis padres son dos personas que sí se dedicaron al alto rendimiento, sí que compitieron los dos. De hecho, mi padre, hasta que yo fui a algunas carreras suyas cuando era muy, muy pequeñita, hasta los 2 años más o menos. Mi madre sí que lo dejó bastante antes por una ciática que tuvo que no pudo controlar.
Pero pese a haber estado en alta competición, o a nivel nacional sobre todo, son dos personas que de normal a nosotros nos han transmitido el probar muchos deportes, muchos, pero nunca nos han sembrado la semilla de progresa en este deporte y llega al alto rendimiento. O sea, no son dos personas demasiado fans del alto rendimiento, porque yo creo que, bueno, ellos disfrutan mucho de lo que es la actividad física en sí, y sí que se dieron cuenta a lo mejor que en su momento de estar más arriba, pues eso, en el deporte, eso implica no poder hacer muchas cosas, y ambos son muy multidisciplinares. Entonces, bueno, pues por supuesto la semilla del deporte me la plantaron ellos. Los dos han estudiado INEF, bueno, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en donde yo lo estudié, que para mí eso fue precioso, poder estudiar donde estudiaron mis padres y ver todo lo que nos habían contado y así. Entonces, pues sí, por supuesto la primera semilla fue suya. Luego mi vida ha ido evolucionando. De hecho, tu padre, no sé si voy a tirarme a la piscina, pero eso ha sido profesor en CAFID, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la Universidad Europea. Él empezó siendo profesor de ciclismo y acabó su etapa allí siendo profesor de actividades en el medio natural. Vale, pues que sepas que una de las personas que me ayudaron a preparar esta charla me dijo, no me cites, o sea, no voy a citar la fuente, pero me dijo, su padre fue mi mejor profesor. Sí. La verdad que hay amor-odio. Hay mucha gente que me he encontrado en el camino del deporte que ha sido su alumna y me ha dicho que le marcó para bien y que fue muy importante para él, pero mi padre es una persona muy estricta, entonces lógicamente no llueve a gusto de todos, pero sí me consta que hay gente que le aporta mucho. Bueno, al final cuando uno es muy auténtico en realidad, seguramente no contenta a todos, pero también yo creo que en realidad cada vez veo más la vida como el seguir tu esencia y con respeto, pero el que tú puedas... Al final yo creo que lo bueno es, en lugar de conectar un poquito con todo el mundo y ser muy políticamente correcto, al final lo que te quedas en la vida es, joder, qué bien me he sentido con Natalia hoy siendo yo mismo, hablando con calma, ¿no? Y Total. No, bueno, estamos aquí un poco y sí, nos respetamos, pero tampoco te llevas nada a casa, ¿no? Es eso, o sea, el estar con alguien auténtico siempre te aporta algo, porque es algo muy diferente seguro a lo tuyo. Entonces, a mí también me gusta mucho la gente que es así, tanto si me gusta como si no, pero sí, la verdad que sí. Es un valor. Te quería preguntar también, eres madre, ¿no? De dos niños, Balú y Liam, perdón. Es que es difícil, no lo hemos puesto fácil. ¿Cuáles, o sea, y no es por meter un marrón a tus padres ni mucho menos, pero con todo lo que has vivido tú, no sé si eres consciente, has hecho esta reflexión alguna vez, ¿qué valores te gustaría o te estás transmitiendo a tus hijos que te gusta? ¿Cuáles crees que quieres hacer de otra manera, ¿no? Y al final, siempre que cuando hablo de estos temas, no es criticar a nuestros padres, para nada. Los padres siempre hacen lo mejor que lo saben. Igual que nosotros, siendo padres, a la gente que no le gusta lo que hacemos, ¿no? Exactamente. Pero no sé si has hecho esa reflexión alguna vez. Muchísimo, muchísimo. La educación es algo que me encanta. A mí y a mí nos gusta mucho, no porque lo hagamos súper bien, ni mucho menos, pero es un mundo que a mí me interesa un montón. Me ha interesado a raíz de tener a mis hijos, pero me he dado cuenta de que es algo en lo que reflexiono mucho y que es muy complicado. Por supuesto, la base un poco a mí me la han generado mis padres, más que nada porque yo estoy muy orgullosa de quién me he convertido gracias en gran parte a ellos. Entonces, siempre digo, ojalá lo haga la mitad de bien, ¿no? Que sobre todo poder tener una buena relación con ellos a día de hoy, todos los valores que han sembrado en mí, la tranquilidad, o sea, muchas cosas. Por supuesto, cuando te vas haciendo mayor y mucho más cuando tienes tu familia, te das cuenta de que hay cosas que no, tampoco es que estén bien o mal, que es como tú dices, es que yo no las quiero hacer así, porque gran parte viene de mi familia, de donde vengo, pero es que hay mucha parte que yo he ido generando en mi camino y muchísima parte que viene de mi pareja y que habrá cosas que me gusten y habrá cosas que no, pero muchas, la mayoría te gustan y quieres implementarlas. Entonces, todo ese proceso, pues te vas dando cuenta de qué te gusta y qué no, y a ver, muchas cosas, la mayoría me gustan, pero sí que hay cosas que he cambiado y son cosas además que te das cuenta enseguida, porque cuando pasas tiempo con tus padres y tus hijos, dices, oye, pues esto nosotros lo hacemos así, no lo hacemos así, que es una cosa que es difícil de gestionar, pero o sea, yo abogo mucho siempre por la comunicación. Entonces,
Sí es algo a lo que le he dado muchas vueltas y sé que gran parte, como yo educo a mis hijos, está basado, y de hecho muchas veces que no estoy de acuerdo con algo que he hecho o que reflexiono y digo, oye, ¿y esto por qué lo he hecho así o por qué me he comportado así? Me doy cuenta de que es porque es lo que yo he vivido. Y muchas veces, si no reflexionas que lo que has vivido lo quieres hacer o no, lo haces por inercia. Y a lo mejor no estás de acuerdo, o quieres cambiar algo, o lo haces y de repente tu pareja te dice, pero ¿y esto por qué lo haces así? ¿Sabes? ¿De dónde te has sacado esto? Y dices, ¿y de dónde me lo he sacado? Pues sí, todo eso tiene una base. Es una pasada, porque en realidad lo Sí. bueno de una relación cuando es profunda, ¿no? con otra persona es que es lo que dices tú. Todos hemos normalizado ciertos patrones, ciertas conductas, ciertas discusiones, ciertos lo que sea, todo, ¿no? Total. Y cuando de repente otra persona te confronta un poco y dices, wow, para mí esto era lo normal, pero igual no es tan normal. O sea, ¿qué es Eso normal? ¿Qué es habitual? ¿Qué eso es? es. Pero sobre todo lo bonito, ¿no? Lo que me quedo que estás diciendo es al final, para mí lo bueno no es bueno ni malo, sino cuando uno reflexiona, cuando uno indaga un poco, después puede decir, "Ostras, pues esto, yo vengo por aquí y me gusta este camino. Eso Pero es. además puede incorporar otras cosas Eso es. que yo no he vivido pero que me parecen interesantes, ¿no? Entonces, la pura reflexión siempre es positiva para mí, porque al final Total. es lo mismo que hagas va a ser con una conciencia, ¿no? Y eso marca muchas diferencias, yo creo. Sí, que además si no reflexionas, o sea, al final, si no hay comunicación con tu pareja, es que esas cosas no se entienden, porque son cosas familiares que tú no has vivido y que se quedan en una persona y que si esa persona no reflexiona y no habla contigo, pues es la forma de hacer las cosas y es lo que te digo. Es que a lo mejor no te has parado a pensar si quieres hacerlas así en tu familia, en la nueva familia que estás formando, pero que ya no es solo con hijos. O sea, también te hablo de una relación de pareja normal. ¿Cómo es la crianza o sea, la crianza que estás llevando? Sí, pero ¿cómo queréis que están viviendo ellos, o sea, a vosotros, ¿no? Como padres, bueno, casi todo el mundo lo sabrá, ¿no? Que eres la esposa de Emilia Wilde, Bueno, sí. pero ¿cómo viven esos niños, ¿no? Como, no sé si comparando con otros amigos vuestros o tal, porque no solo que hagáis deporte, sino que al final muchas veces viajáis gracias al deporte, hacéis un poco, ¿no? Pues aventuras que conforme al papi que va a competir, la mami, no sé cómo lo veis en su día a día y comparado con otros niños. Pues a ver, desde luego es una vida completamente diferente a la de los amigos de Balú o a la generalidad, porque puede venir una vida también desequilibrada, no quiero decir desequilibrada en el mal sentido, sino en el bueno, pero esa vida poco rutinaria puede venir también por otros oficios, pero no es la normalidad. Entonces, según los niños se van haciendo mayores, ahora lo vemos mucho con Balú, las cosas se van complicando. Y llegará un día en el que en el cole nos digan, oye, no podéis faltar una semana como la que estamos aquí en Madrid, cosa que nos complicará mucho la vida, pero lo entenderemos, es el proceso normal. Cuando son bebés, todo es más fácil, sobre todo si tienes ayuda, porque un bebé te necesita para sota, caballo y rey. O sea, te necesita para que tú pases un poquito de tiempo con él, pero sobre todo para que le des lo básico para sobrevivir. Cuando empiezan a ser más mayores, empiezan cada vez a necesitar más cosas. No sé cuándo va a parar esto, si para en algún momento, pero la sensación que me da es que cada vez necesitan más de ti. O tú crees o sientes que tienes que aportar más y que tienes que estar más presente. Yo me di mucha cuenta, de hecho fue un punto de inflexión en mi carrera deportiva, mis mejores resultados deportivos fueron después de tener a Balú. Yo ya era mamá, pero en cuanto Balú cumplió el año y medio, 2 años, mi equilibrio emocional se rompió. O sea, yo sentí que yo no podía hacer esa vida con un bebé, con un niño, porque yo ya quería pasar tiempo con ese niño y empezar a generar en su corazoncito recuerdos conmigo. O sea, y eso ya es tiempo, es dedicación, ahí cambia un montón. Yo lo que noto con ellos con respecto a otros papás es que normalmente, casi todos los trabajos desconectas en algún momento. Es decir, tú tienes tu rutina, y desconectas. Y pues yo veo el fin de semana a los papás por ahí con los niños y tengo la sensación de que el plan del fin de semana es nos levantamos y tranquilidad. Y claro, Emi y yo tenemos que generar una rutina y una organización exhaustiva desde hace muchos años que hace que esos momentos de relax sean muy pocos.
tenemos momentos de calidad, pero están organizados. Es decir, el domingo descanso porque queremos hacer esto. El sábado, o sea, todo muy así. Entonces, por una parte, no tenemos la posibilidad de tener unas vacaciones al uso como tiene la gente porque no podemos desconectar de nuestros deportistas y no podemos desconectar de nuestro deporte si queremos seguir teniendo cierto nivel. Y por otro lado, tenemos la grandísima suerte de que es un trabajo muy flexible que nos permite, por la organización que hacemos, que todas las tardes estamos con ellos, de verdad con ellos. Entonces, no podemos irnos una semana por ahí y decir, pues estamos súper a gusto los 4 juntos sin hacer nada, pero tenemos esa suerte. Es un poco, esa es la manera en la que compensamos ahora mismo. Al final es encontrar los equilibrios, que Total. es súper importante, ¿no? Y alguien os verá como privilegiados porque podéis muchos días pues estar, ¿no? Pues hoy recogerles del cole. Claro, sí, efectivamente. No tenéis un horario de una oficina y tal, pero al final se trata, ¿no? Todo tiene los lados de la balanza. Y luego has dicho otra cosa que creo que la mayoría de deportistas que hemos trabajado un poco así a alto nivel, por lo menos en mi caso, era una línea roja, un miedo muy grande que tenía era, yo el día que tenga que meterme en un horario fijo, ¿no? Porque con los hijos al final va llegando un poco ese momento donde ya el colegio es un poco serio, no te puedes ir ya cuando quieres, tienes que, ¿no? Entonces, en mi miedo era cuando el día que me retire, yo quiero buscar algo que me permita seguir siendo más o menos flexible. Pues yo creo que por eso muchos acabamos siendo entrenadores o de alguna manera relacionados con el deporte. Sí. Porque cuando has mamado tanta libertad de horarios y de movimiento y tal, tantos años, a mí me metes en una oficina de 8 a 5, 8 a 6, que decir, sí, me puedo adaptar a todo, pero no quiero. No, pero te haría infeliz. Claro. Eso lo hemos hablado muchas veces porque eso aportaría tranquilidad. Mucha. O sea, eso aportaría estabilidad, tranquilidad, y a nosotros nos hace mucha falta eso. Pero, o sea, a mí me mataría. Yo la rutina, o sea, la falta de rutina, que es muy, muy disciplinada, pero cada día es una cosa. Cada día es una aventura, cada día tal, y sí que te vuelves muy adicto a eso. Y te vuelves muy adicto al hoy voy a probar esto y qué pasará. Y por un lado te da mucha flexibilidad, pero por otro lado esto no para. Y eso a veces, cuando no para porque estás pensando en los niños, a veces explota. Pues demasiado. Pero sí, estoy contigo 100%. Y nos cuesta mucho y de hecho no nos verán a la mayoría de nosotros. ¿Cómo fue ese momento que cuando, no? Porque te quería preguntar primero si quieres, vamos a cuando fue el embarazo, que creo que no fue exactamente deseado, aunque sí quería ser madre joven y tal. Claro, ¿cómo es ese momento en el que tú vienes luchando como deportista por un nivel pues cerca de bueno, un deporte de élite, pues no ganarte la vida, pero luchando, ¿no? Mejorando mucho? De repente llega una noticia que es el embarazo, que es algo que te gusta, que tienes ganas, pero claro, supone un parón grande en algo que vienes construyendo desde hace tiempo, ¿no? No sé cómo es ese momento. Entiendo que como hombre seguramente no me lo pueda ni imaginar, ¿no? Pero no sé cómo fue ese momento, que habrá momentos de tantísima felicidad, estoy creando vida, al mismo tiempo estoy renunciando a algo que llevo muchos años construyendo, ¿no? Me imagino que tiene que ser difícil. Sí, a ver, Balú llegó en una época de cambios y de locura en mi vida. O sea, me coincidió todo y la verdad que mi vida se ha centralizado mucho más en el deporte después, un poco, que en ese momento el deporte era una parte muy importante de mi vida, pero yo siempre había sido como mis padres. O sea, yo nunca no te puedo decir que hacía grandes sacrificios por el deporte. También no tenía ninguna responsabilidad, tenía tiempo para todo. Pero Emi se cruzó en mi camino, yo me enamoré, nos enamoramos locamente y eso fue un punto de inflexión en todo. O sea, decidir irte a vivir allí, arriesgarlo todo porque yo tenía mi equipo de triatlón aquí, que yo era la entrenadora, yo tenía todos mis amigos, mi familia, mi vida establecida aquí, mi deporte, que en ese momento era triatleta del CETOA, de un equipo de Alcorcón, que me encantaba, que me había enseñado todo, pero una de las cosas que me enseñó ese equipo es a no cultivar solo el deporte. Era muy bonito, esos son unos valores que me encantaban y yo en esa época estaba en el proceso de empezar a ver que se me estaba dando bien este deporte, que solo quería hacer este deporte y que me gustaba mucho la corta distancia, pero yo siempre he sido mala nadadora. Entonces empezaba a probarme en este deporte y a ver que iba todo bien y hacia arriba. Empecé con mis primeros entrenadores. Entonces era un momento que no era
como a lo mejor le podía pasar un poco a Emi en ese momento, que he dado el salto, tengo las cosas súper claras y ahora qué hacemos, ¿no? Con este cambio. Yo estaba en ese cambio, entonces no fue dejar nada de lado, haces un parón, pero no tenía un proyecto sólido hacia donde quería ir. Entonces, toda esta vorágine de sentimientos, que además es increíble, porque cuando encuentras a tu persona todo se ordena, de repente te da igual si te tienes que ir allí a vivir o allí, o sea, con esto, con lo otro. Entonces teníamos súper claro que queríamos estar juntos, sí que habíamos hablado de que queríamos ser padres, pero desde luego no tan pronto. O sea, no sé si Balú llegó a los 9 meses de conocernos, o sea, de estar juntos. Entonces, a ver, la noticia fue completamente inesperada total, pero fue una noticia que se recibió por todo lo alto desde el primer día. O sea, fue sin pensar, pero luego todo giró en torno a eso, porque estábamos tan felices de la noticia, que es que ordenamos todo lo demás un poco en base a eso. Yo el embarazo lo viví muy feliz porque me encontré fenomenal en el embarazo de Balú. Seguí haciendo prácticamente lo mismo con los cuidados que me recomendaban y que yo sentía que tenía que hacer hasta los últimos 3-4 meses, que además coincidió también con todo el tema de la pandemia, con lo cual tampoco fue difícil para mí dejar nada de lado, porque no veía que otra gente seguía haciendo su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, estuve súper centrada en lo que tocaba en ese momento. Me costó mucho más a ese nivel que me has preguntado el embarazo de mi segundo hijo. Pero nada, lo disfruté muchísimo y lo vivimos los dos con muchísima ilusión, la verdad. También la pandemia supuso algo que es muy difícil de explicar. Paralizó la vida de todo el mundo y la nuestra se paralizó de una manera preciosa. Entonces, es que es una suerte. Todo. Y has dicho también que cuando ya Balú tenía sobre 1 año y medio, o sea, venías como mejorando, pero ahí te empezaste a ver que él demandaba más de ti y sí que tuviste que tomar una decisión. Sí. Y además ahí sí que estabas en tu mejor momento deportivo. Entiendo que también el convivir con Emi te abrió a muchas cosas. Y no sé, ahí sí que sentiste esa doble vía, ¿no? Sí. Porque al final es felicidad de que tu niño te necesite y quiera estar tiempo contigo, pero a la vez, y no está mal decirlo, y está bien decirlo, yo también tengo mis proyecciones personales y, joder, pues venga, sí, la renuncias por tu hijo, está muy bien, pero evidentemente no vamos a caer a nadie. Duele. Claro que duele. Duele, sí. Sí, es que es algo que cuesta mucho hablar, porque parece que qué egoístas somos. Joder, es que, y o sea, no sé si es algo que tengo yo dentro y entonces siento que los demás lo sienten también, pero es algo mío, o realmente los demás lo sienten, pero yo hay muchas veces que en ciertos círculos me siento completamente egoísta. O sea, a mí me da esa sensación y muchas veces te paras a pensar, oye, estoy priorizando mis sueños por encima de los de mis hijos o por encima de una vida soñada para mis hijos. Es un dilema que yo tengo diariamente y que tambalea mucho muchas de mis cosas, y de hecho tambalea, por supuesto, todos los objetivos deportivos. Yo en esa época, por supuesto, conocer a Emi y la vida profesional que él llevaba, que tampoco es que llevara una vida súper profesional, creo que los dos llegamos a un momento que nos encontramos, nos encantaba nuestra vida, los dos entrenadores, y vimos la posibilidad de tener una apuesta deportiva muy potente. Por supuesto, en el caso de Emi mayor, porque su nivel siempre ha sido mayor, pero recuerdo el sentarnos, después de haber entrenado los dos con Jaime Luarca, después de haber estado, no sé si estuvimos una época autoentrenándonos también, pero decidimos tener el mismo entrenador para poder encajar bolillos más fácilmente, y decidimos hablar con Roberto Corujo. Y yo recuerdo que esa fue la primera vez que yo fui consciente de la apuesta deportiva que iba a hacer, que estábamos haciendo como familia, de lo que eso iba a suponer y de la ilusión que me hacía intentar llegar a mi objetivo siempre fue llegar a mi máximo nivel, lo que yo pueda hacer. Yo sabía que con mi natación en corta distancia no tenía posibilidades, me hubiese encantado porque es mi pasión la corta distancia, pero viendo hacia dónde iba Emi, el tipo de entrenamientos que a mí me iba mejor, donde yo destacaba, pues lo intenté en media. Luego se juntó que nos contrató un equipo, que es el ANB, que iba a apostar por la media distancia y quería un equipo de chicas de media distancia. Entonces, pues focalizamos los objetivos en Emi conseguir su máximo rendimiento en distancia larga principalmente, y yo en media distancia. Y ahí, pues
la verdad que disfruté de una vida de profesional, es cierto, con muchísima ayuda de los abuelos, sobre todo el fin de semana, pasando mucho tiempo con mi hijo porque éramos entrenadores y decidimos quitar toda la parte presencial que hacíamos para descansar, que eso también fue un punto de inflexión sobre todo para Emi, que llevaba toda la vida a pie de piscina con su club y eso fue muy difícil para él, pero los dos tomamos esa decisión, nos quedamos con los entrenamientos online, trabajábamos menos, ganábamos menos, pero decidimos que íbamos a hacerlo durante ese tiempo. Yo disfruté muchísimo de entrenar así, de vivir así, de las sensaciones, de las experiencias. Para mí es lo más cercano a la vida profesional que yo he tenido, pero después de 1 o 2 temporadas dando nuestro 110%, o sea, entrenando muchas horas, o sea, yo creo que yo llegué hasta entrenar 15, 18 horas en esa época, que para mí, con Balú, con el trabajo, era una barbaridad. Me acuerdo que llegó un verano, creo que fue después de Zarauz, no me acuerdo después de qué prueba fue, que yo ya hice varias pruebas que digo, ¿qué hago aquí? Y ya me empezó la semillita de ¿qué hago aquí? Primero, ¿qué hago aquí sufriendo tanto y viendo que, me acuerdo, fue en Fromista, que me acuerdo que me parece que ganó Helene, o ganó Guru y segunda Helene, bueno, era Helene, Guru, y claro, ellas eran mi referente, siempre lo han sido. Y yo me acuerdo que no sé si quedé a 8 minutos. Y yo dije, a 8 minutos, o sea, me refiero, esto no es salvable. Yo, o sea, todo el esfuerzo que esto conlleva, que sí, que estoy súper contenta de estar aquí, que de dónde vengo, o sea, yo lo valoraba muchísimo, pero decía, ¿pero a dónde vamos a llegar? O sea, ¿realmente esto me motiva? O sea, es que las dudas iban un poco en que esa no es mi distancia. Y yo me acuerdo que entrenaba en esa época con un chico que se llama Joan Colino y con Emi, y llegaba el día de 6 horas, acoplados 3 horas, y ellos estaban frotando las manos. Y yo decía, me muero, ¿qué vamos a hacer? O sea, se me daba bien, pero no era mi pasión. Y eso, cuando llega un momento que estás hasta aquí, si no tienes esa ilusión y esa mega devoción por tu deporte, por esa no lo sacas. Entonces, disfruté mucho, pero me faltaba algo. O sea, yo sabía que me faltaba algo. Y yo creo que ese algo es lo que hace que lleves tu cuerpo y todo tu día a día al 110%. Entonces, en cuanto yo vi fines de semana que no pasaba con mi hijo, pero es que además no es que no lo pases con tu hijo y él lo pase con su padre. No, es que lo pasa con los abuelos. Yo no quería que mi hijo creciese con sus abuelos. Entonces, todas esas cosas me hicieron un clic y dije, se acabó, hasta aquí. No, ni uno más. Y ni uno más. Y al final es esa incoherencia, ¿no? Cuando de repente yo no está alineado lo que yo quiero realmente, lo que estoy haciendo, lo que digo y lo que siento, se empieza a ver un poco fugas, ¿no? Y esto lo hablamos mucho en el episodio con Emilio, ¿no? Que al final, wow, en los años duros que pasó y mucha gente, desde aquí se lo digo también para que lo sepa él, que yo creo que ya es consciente, pero mucha gente me escribió para decirme, o sea, no conocía a Emilio, yo conocía al campeón, el no sé qué, tal y cual, pero de repente escuché la charla y digo, wow, o sea, ese tío lo ha pasado mal, o sea, es como cualquiera de nosotros, ¿no? Es que es lo bueno que sacas tú, que a casi ningún deportista le conoce nadie, porque por lo general no es gente que le encante hablar de sus cosas, y menos de sus cosas malas, o de donde ha sufrido. Y a mí muy poca gente le conoce. Y él mismo, si es que le costaba mucho abrirse a nivel emocional. Entonces, bueno, lo que me ibas a decir, que te he cortado. Sí, me he perdido ya. No sé qué me estabas diciendo. Iba a decir que sí, de esa coherencia, que al final es esa pequeña fuga de energía en realidad es la diferencia de un deporte de alto nivel, el poder estar y rendir al máximo, o una semillita de duda, que a veces la semilla se planta, nace y la hemos liado, ¿no? Total. Es que la seguridad y el apoyo tiene que ser incondicional. La verdad es que sí. No sé si en algún momento, cuando venías creciendo y tal, me pareció también interesante lo que dijiste de tus padres, ¿no? Que no sé si ellos, sin quererlo y con todo el amor del mundo, de alguna manera, es mi interpretación, puedo estar totalmente equivocado, de alguna manera sentían que el deporte de élite o profesional no era sano, no era bueno. Total. Y te intentaron un poco meter eso, ¿no? Porque dijiste, llegó un momento en que ya dije, me voy a especializar en algo, ¿no? Es que me costó mucho, o sea, yo
he hecho muchos deportes y muchos deportes bien. O sea, sé hacer muchos deportes y es algo que es que me llena mucho. Y sé que el triatlón me llenó muchísimo porque yo dejé de hacer todas estas cosas. O sea, yo la montaña estuve 2 o 3 años sin pisarla. La escalada, el patinaje, o sea, un montón de cosas que yo no... Esquiar, es que ya no me atrevo a ir a esquiar. O sea, un montón de cosas que dejé de lado. Entonces, esa sensación me gustó mucho porque no lo había hecho nunca. Pero entiendo perfectamente lo que un poco querían decir mis padres. De hecho, yo muchas veces un dilema que he tenido es decir, cuando me empecé en triatlón y veía lo mal ganadora que era, digo, jolín, y a mí me hubiera gustado estar en un centro de alto rendimiento desde joven y poder dedicarme a algo en serio, porque yo siento que llegué a todo tarde. Pero es que luego he hecho la vista atrás a mi vida, digo, es que no cambiaría nada. Ningún deporte que he hecho estuve 3 años a nivel profesional bailando, o sea, eso fue lo que más hice. Y, o sea, es que no lo cambiaría por nada, nada. Entonces dices, bueno, pues no he podido llegar a ser a lo mejor lo que me gustaría en triatlón, pues no, pero pues donde llegué, ya está, ¿sabes? Que no es algo que hubiese cambiado y es algo que le agradezco a mis padres y que pensamos mucho en mí y yo hacia nuestros hijos. O sea, por supuesto va a ser su decisión, pero nosotros, ¿cómo les vamos a guiar? ¿Cómo les vamos a acompañar? ¿Hacia dónde? O sea, ¿qué consideramos que es mejor? Porque no es fácil. Yo ahora veo a los jóvenes lo que tienen que hacer para rendir lo que hemos hecho Emi y yo. Es que no tiene nada que ver, ¿eh? Va a ser muy duro. Si eligen esa vía, si la eligen conscientemente, yo creo que no. Será lo que quieran y ya está. Es que esa es la clave para mí. Al final, si hay conciencia. Total. Y si no la hay, posiblemente en algún momento va a haber algo que te saque del camino y te muestre la conciencia. 100%, es que es así, es así. Es un camino muy duro, bueno, como todos, pero... No sé si con toda esta vivencia que tenías en casa, con lo que ibas viendo, creo que tenías amigas deportistas de máximo nivel olímpicas y tal, si ya tenías un poco de contacto, ¿no? Pero en cuanto llega a tu vida, Emilio, y compartir tu vida, porque al final una cosa es una amistad y una cosa es tu pareja, tu marido, ¿no? Con el que estás 24 horas formando un equipo. No sé si cambió en algo la idea que tú tenías del deportista profesional. Si de alguna manera lo tienes idealizado y de repente ves a la persona y dices, wow, pues esto es más duro de lo que pensaba, o no, o de repente el viajar con él y todo lo que mueve te removía más cosas, no sé cómo viviste eso. A ver, yo he sido muy happy siempre y no me sé ningún nombre triatlón. O sea, me refiero, me dices, ¿cómo creías tú que era la vida de un deportista profesional? En la vida me lo había planteado. No soy súper seguidora de lo que es el deporte de élite, de conocerme los nombres, no soy tan friki como es Emi. Pero lo que me pasó fue que me enganchó esa vida que él llevaba porque era algo nuevo para mí. Era algo que en mi casa siempre había sido, ¿sabes? O sea, siempre había sido más prioriza la familia, prioriza, ¿sabes? Había otras prioridades siempre que no eran el deporte. Yo llego a la familia de Emi y Emi está aquí y su deporte está aquí y la prioridad es él y el deporte. O sea, es un deportista profesional dentro de lo profesional que puede ser cuando sigues trabajando y tienes que labrarte tu futuro, pero era el centro. Entonces, claro, yo dije, o sea, yo quiero probar qué se siente cuando puedes dedicarle el 100% a ti, a tu... Entonces, por supuesto que te engancha eso, por supuesto que ves la dureza. Yo he visto muchas cosas. Por un lado, he visto una vida dedicada al deporte, sin perder la cabeza, con sus estudios, con sus amigos, con su familia, pero una vida muy dedicada al deporte, de otra manera que se ha vivido en mi casa, muy diferente. Todo centrado en el resultado deportivo, el camino deportivo. Entonces, hemos evolucionado juntos muchísimo en esto, porque era muy diferente, pero nos hemos unido mucho, pues eso, a mí me apetecía probar, decidimos los dos una apuesta deportiva, vamos evolucionando en ese sentido, pero no todo es tan bonito, como tú lo ves al principio, oye, qué guay, me dedico todo, claro, ves que el dedicar tanto de tu vida, tú te sientes tan, o sea, sientes tanto la necesidad de responder a todas esas personas que viven por ti, a todas esas personas que te ayudan a estar ahí, a todas esas personas que sacrifican su bienestar inicial para que tú tengas el tuyo, que eso ya no es tan bonito. Y para eso hay que valer. Y tengo la sensación de que Emi vale mucho más que yo,
pero él tampoco él tampoco llega a tener ese 100% de egoísmo, un poco que se necesita para estar ahí. No es que sea egoísmo, es que yo creo que no es compatible con una familia, con priorizar a tus hijos, o sea, no es compatible, porque necesitas estar tan metido y egocéntrico en ti, que es, o sea, yo lo veo muy difícil. Veo que lo puedes intentar, veo que con muchísimo apoyo lo puedes hacer, pero yo, por ejemplo, no sirvo. Yo no puedo estar pensando que otra gente está dejando de hacer cosas porque yo haga las mías. Pero entonces, bueno, pues en eso nos hemos ido congeniando, hemos ido haciendo, cada uno con sus objetivos deportivos, pero no es tan bonita esa vida. Y eso que la vida de Emi no ha sido de profesional, ha sido de semiprofesional. Siempre has tenido algo a lo que volver. Pero esa presión de fuera, que puede venir de fuera, pero sobre todo viene de dentro, es intentar responder a la gente que se está dejando, a la gente, a las marcas que están dejando su dinero, sus apuestas, su tiempo, su dedicación. Eso es un peso muy grande y hay que valer mucho. Hay que tener las cosas muy claras y quizá tener un grado de egoísmo o de egocentrismo durante un tiempo de tu vida alto. Y al final lo que hablábamos antes, nada es bueno ni malo, todo es un poco lo que se dialoga, lo que se comunique, los acuerdos que lleguemos, los equilibrios. Y muchas veces también en una pareja al final una persona puede hacer ciertos sacrificios de renuncia y decir, oye, tu camino es ahora, porque claro, el deporte de élite difícilmente va a ser empezarlo con 40 años, ¿no? Entonces hay un momento muy determinado. Hay otros sueños que muchas veces se pueden posponer, oye, vamos a ir dejarlo un poco, pero no es fácil. Y lo que exige siempre es una comunicación muy clara. O sea, al final, si no, eso va a acabar rompiendo, ¿no? Pero claro, nos puede estar escuchando a la gente que diga, no, yo mi máxima ilusión es este objetivo deportivo, voy a tope, las personas que me rodeen tienen que estar con esto. Y que nadie se quede con la idea de que eso es malo, porque si las personas que están a tu alrededor es lo que tienen todos acordado, es decir, todo es perfecto. Lo que no es perfecto es cuando yo quiero eso, pero en realidad no siento eso, ¿no? Exactamente. Y la persona que está a mi lado está más en la renuncia que en el apoyo, o lo hace porque, bueno, porque es su sueño, pero yo no quiero, yo no lo siento, ¿sabes? Es un equilibrio complejo. Muy complejo. Mira, yo todos los deportistas a los que llevo, casi todos, no todos, tienen familia. Y yo, el objetivo primordial, aparte de que consigan sus objetivos deportivos, es que consigan un equilibrio, porque si no lo dejan enseguida, o sea, para mí es la base. Y, jolín, es alucinante las apuestas, o sea, perdona, los acuerdos familiares que crea la gente y lo ingeniosa que es y la cantidad de soluciones que hay a las cosas. O sea, hay gente, o sea, es la comunicación. Oye, chicos, yo quiero hacer esto, para mí es importante, ¿cómo lo veis? ¿Es viable? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Me vais a apoyar? ¿Qué tiempo? O sea, todo eso. Yo llegó un momento en el que me di cuenta de que la apuesta deportiva de Emi tenía mucho más sentido que la mía. Que no tengo que dejar de hacer las cosas, pero es que los dos aquí no podemos estar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es comunicarte y ver, pues ha habido momentos en los que yo he necesitado más apoyo, eso es hablarlo. Y muchos de mis deportistas lo que hacen es, yo voy a preparar mi objetivo 6 meses, los siguientes 6 meses no cuentes conmigo, porque son para mi mujer, para mis hijos, lo que quieran hacer ellos, lo que, ¿sabes? O sea, o para mi marido, para mis hijos, lo que sea. Y al final, bueno, es hablarlo. No es nada fácil, pero es comunicarse. Bueno, y en todos estos años, cuando un poco decidís ese acuerdo de pareja de apoyar un poco más a Emilio en esos momentos donde realmente es que se puso al mejor nivel de los mejores del mundo, ¿no? En Ironman, estamos hablando de una cosa muy, muy seria, ¿no? Pero después, como contó aquí, vinieron años muy duros, ¿no? Donde muchas lesiones, por pequeñitas cosas, no ganar un Ironman de Vitoria espectacular que iba a cambiarte la vida absolutamente. Y luego, ¿no? Lo bonito es que él habló aquí de la falta de coherencia, que en realidad él ya estaba sintiendo que no era su lugar, aunque ni siquiera era consciente, que eso es lo bonito, ¿no? Porque ahora a posteriori es muy fácil decirlo, ¿no? Pero con todo eso, ¿cómo era también tu papel? Porque al final eres la persona en la que ha dejado un poco, en ese acuerdo precioso, maravilloso entre los dos, ha dejado un poco su lado para apoyarlo a él. Él está poniendo todo y más y lucha y lucha y lucha porque eso todo el viento está de cara, no se pone nunca a favor. No sé cómo lo vive la pareja, pero tiene que ser duro y difícil también, seguro. Muy duro y muy, además es una persona muy emocional y yo sobre todo, o sea, sufría muchísimo por él. O sea, a nosotros a nivel familiar, pues o sea,
A nivel familiar, esa situación a lo que lleva es a muchísimo estrés. Muchísimo estrés porque esa persona se mantenga en una burbuja que es imposible de mantener. Entonces, esa lucha por cuidar esa burbuja para que esa persona pueda llegar a ofrecer su máximo rendimiento en una situación que es imposible de mantener burbuja, pues es mucho estrés. Y en mi caso, eso se trasladaba. Yo todo esto te lo cuento a posteriori. Porque yo le dije a Emi, porque tú, o sea, yo sabía que ibas a hacer un cambio en tu vida, porque sé que las cosas no están yendo bien y ya llevábamos mucho tiempo luchando. Pero en la vida me esperaba que ese cambio hubiese sido. Dejo el triatlón, pero es que además cambio de deporte. Yo cuando me dijo el Jairos digo, ¿qué coño es eso? Y entonces, bueno, pues yo me hubiese tirado a la piscina con él un año más, y 2, y 3. O sea, al final, cuando tú ves a alguien que lo quiere intentar, tú no vas a ser... Yo estaba metida en eso con él, en esa inconsciencia, estaba metida con él al 100%. O sea, no sé si en algún momento, pues quizá cuando Val hubiese sido más mayor, por él hubiese dicho, Emi, hasta aquí. O sea, esto no lo podemos mantener, esto tal. Pero yo estaba metida, o sea, y lo veo después, el decir, Emi, ¿cómo podíamos estar así? O sea, ¿cómo podíamos hacer esto? ¿Cómo podíamos aguantarlo? ¿Cómo lo hemos llevado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es que no, o sea, te cuesta, pero él lo tenía claro, teníamos claro dónde quería llegar, sabíamos lo que había costado llegar hasta ahí y eso se empieza a hacer una bola. Sabemos lo que ha costado llegar hasta aquí. Ese costado cada vez era más grande. Entonces, ¿cómo lo vas a dejar? Además, ¿cómo lo vas a dejar sin un resultadazo o sin llegar a mi objetivo? ¿Cómo lo voy a dejar con la bola que llevamos, con el tiempo que todo esto, ya te digo, a posteriori se ve mucho más claro y como mucho más, no negativo, pero mucho más duro, que cuando estábamos ahí, eso era y así lo hacíamos y así íbamos, pero mucho estrés. O sea, yo recuerdo mucho estrés y me tiene un sueño delicadísimo. O sea, yo dormir con taquicardia, irme a otra habitación, o sea, mucho estrés, que lo normalizas, vale, pues es que duerme mal, mañana tiene que levantarse bien, y bueno, que yo tengo la suerte de que tengo un sistema inmunológico, que no sé si me lo han dado el embarazo, que yo llevo mucho a la espalda y aguanto, y puedo salir a entrenar, y puedo tal, pero muchas veces he dicho, hasta aquí, que me voy a poner mala, o que no llego, o qué tal. Entonces, en ese sentido, esos años han sido difíciles, muy difíciles, y sobre todo, a mí a nivel emocional, me era muy difícil ver todo lo que le sucedía y no poder llegar a lo que yo sabía que él tenía, porque yo le veía en el día a día, yo sabía, o sea, y no solo yo, él lo sabía. O sea, él sabía lo que valía, sabía el rendimiento que tenía dentro, sabía el nivel que tenía. El no poder sacarlo, nunca, pero año tras año, que había cosas que dependían de él, pero es que hubo tantas que no. Que ya llegas, es lo que dice Emi, ya no sé si llegaba a un punto de autosabotaje, porque ya es un poco incomprensible. O sea, vale, virus intestinal, no me deja terminar o sea, es que son tantas las historias, las repeticiones, que Emi tiene mucha capacidad de levantarse y además tiene mucha capacidad de, ya no me acuerdo de lo otro, pero llega un momento que te genera muchas dudas, sobre todo yo no tenía palabras ya. O sea, porque mira, esto me estoy acordando que lo dijo Tamara cuando vino, que me gustó muchísimo. O sea, el Just Do It y el de todo se aprende, es que no, es que hay cosas de las que no se aprende. Me refiero, hay cosas que pasan en la vida que lo único que hay que hacer es superarlas y solventarlas lo antes posible, pero no te enseñan. O sea, hay cosas que son tristes, que son malas y que no, el aprendizaje puede ser pequeño, o sea, puede ser incluso minúsculo. Entonces, eso es lo que es difícil, porque ¿qué le dices a esa persona? Venga, aprende esto, la siguiente será, o sea, es que no es, bueno, vamos a seguir. O sea, vamos a levantarnos, vamos a seguir y vamos a seguir aquí. Es que no, había veces que no había, yo soy muy positiva. Pero lo que está claro, y perdón que te interrumpa, es claro, que en ese momento no ves el aprendizaje. El aprendizaje lo vas a ver con el tiempo. También. Yo sí creo, puedo estar equivocado como todo el mundo, que siempre hay un aprendizaje, pero el tema es que muchas veces no lo vemos. Sí, no es en el momento. No lo vemos, no queremos verlo, nos duele tanto que no queremos ver nada, pero llegado el momento, ¿no? Yo lo dije más veces, yo en el mejor momento de mi vida, porque había luchado toda mi vida cuando tenía sueldos, cuando tenía patrocinadores, cuando estaba de verdad profesional, me vino una enfermedad que nunca volvió a ser el mismo. Y yo tardé mucho tiempo en aceptarlo, muchísimo tiempo. Y entonces yo en ese momento también diría, ¿qué coño aprendizaje? Claro, me han arrebatado
lo que yo había luchado. Exactamente. Que en realidad es la vida está por encima de todos nosotros. Y es así. Y ahora sí veo muchos aprendizajes, pero claro, yo también entiendo a la persona que diga que yo no he aprendido nada. Bueno, quizá en su momento, pero es que si Tienes no razón. yo creo que cuando no aprendes es porque aún duele y aún está abierto y no pasa nada y todo necesita su tiempo y... Sí, quizá era la forma de llegar a donde está, que ahora está mucho más feliz que estaba antes, en esos años, por supuesto. Pero, no sé, fueron momentos difíciles y fíjate que... Pero incluso, y te vuelvo a Sí, interrumpir, dime. pero el aprendizaje que se me está ocurriendo a mí ahora es que para vuestros hijos, el día que veáis un patrón que no os gusta, vosotros vais a detectarlo mucho mejor ahora. Decir, oye, hijo, igual te estás enredando en ir por sitio que igual no es. ¿Por qué no probamos otra cosa? Porque lo habéis sufrido en vuestras carnes. Sí, lo que pasa es que eso normalmente hasta que no... Es lo que te digo. Yo metía en el hoyo con él. O sea, hasta que una persona por sí misma no decide que hasta aquí, es difícil. Es difícil, pero sí. O sea, claro que te aporta. Quizá es pronto para darnos cuenta de cosas, pero... O sea, yo sé que es pronto porque yo creo que puedo hablar casi libremente de todas las cosas de mi vida y ese Ironman Vitoria, por ejemplo, ahí afloraron cosas que desconocidas para mí, que a día de hoy no sé gestionar. Creo que fue un poco pues no sé, el cúmulo del desequilibrio que llevábamos o algo que hace que yo no he podido volver a ver nuestro vídeo de YouTube. No lo puedo ver, porque yo me acuerdo que fue una mezcla entre romperme a nivel emocional por él, o sea, romperme por sus sueños, pero por otro lado fue una sensación de qué tontos hemos sido de creérnoslo, o sea, incluso negativo, no sé. O sea, ¿cómo hemos podido pensar que nos iba a salir bien? ¿Sabes? O sea, estábamos en ese punto de lo vamos a seguir intentando, pero es que ya ni siquiera nos lo creemos. Porque es que, tío, han pasado tantas cosas que hay que hacer un reset. A mí me lo decía mucho. Necesito, o sea, el bucle de mala suerte, necesito romperlo. Y cada competición era como una nueva oportunidad de romper ese bucle. Pero ese bucle nunca se rompía. Por muchas buenas intenciones que tú llevaras, por muchas buena preparación que tú llevaras. Entonces, claro, o sea, sinceramente, cuando te pasan estas cosas, a lo que te agarras es a qué suerte tengo a nivel emocional de lo que tengo, de tenernos, de tener a nuestro hijo, pero a nivel deportivo era una ruptura absoluta. O sea, era una decepción, que no lo hablábamos tanto en ese momento porque dolía mucho, pero que luego lo ves y dices, es que fue tremendo. Pero bueno, la vida. Que al final la vida, porque claro, en ese momento me da igual que si un gel más, que si no caerme aquel, que si no pasarme el tremendo, da igual. El caso es que por nada, mira lo que hubiese cambiado la vida. Es decir, y en ese momento dices, joder, es que esa es la vida que queríamos, la mejor, pero es que igual ahora la vida está yendo en otro sitio que no estaría, igual es mejor para vosotros, para la familia, porque claro, no es lo mismo preparar Hyrox, que es un deporte de menos de una hora, que preparar un Ironman de 8, lo que conlleva para la vida con tu esposa, con tus hijos. Entonces, bueno. Para mí estaba siendo mucho desequilibrio. Él se estaba dando cuenta de que él no quería ser ese tipo de padre, que no quería estar así, que no podía estar toda la vida cansado y que además de estar cansado no pudiera disfrutar del deporte, porque yo creo que la base es esa, que tú al final te ponías en una línea de salida y yo ya le notaba que, o sea, es que el otro día en el Hyrox, que vino de estar enfermo no sé cuántas semanas, la garra con la que salió, la ilusión con la que salió, y es que con esto te acompañamos a esto y a 8.000 más, porque es que eso vale oro. O sea, esa sensación que tienes tú de felicidad, ¿sabes? Y eso hacía mucho tiempo que en triatlón lo había perdido. Y que venía arrastrando, pues eso, muchas cosas, yo creo. Que lo que te digo, se ve más a posteriori que cuando estás metido dentro. Y estamos hablando mucho de él, pero que estoy segurísimo, no es para hacerte pelota, que tú tuviste un papel muy duro, porque tú tenías que consolarlo a él, ayudarlo a él, acompañarlo, hacer sacrificios, digamos, con lo que hablamos, con ese equilibrio que habéis llegado, ¿no? Pero por él y era el, por un lado, sentirte muy mal por él, porque ves lo que está poniendo, lo que está recibiendo, y a la vez, pues no sé, entiendo que hubo momentos que también te tuviste que quebrar, ¿sabes? Es decir, ¿dónde vamos? ¿Sabes? Yo ya no tengo más para darle, o sea, y me tengo que dar a mí también, y me tengo que dar a mis hijos, ¿sabes? No sé. Sí, o sea, yo sobre todo también me partía mucho el corazón el que Balú era un niño. ¿Cómo le haces entender a un niño que no puede abrazar a su padre porque está malito? O sea, a mí eso era esas cosas me hacían bandera roja.
sea, y A mí yo eso creo... mira, de todo lo que has dicho, O sea, es lo más que duro, no esas lo puedo ni cosas, imaginar. creo que esas cosas han sido las que a Emi le han hecho decir, o sea, no merece la pena. El irte de viaje, estar una semana solo sin vernos. O sea, yo no lo vivía tan duro esas cosas porque al final yo estaba haciendo lo que yo quería, lo que yo consideraba que era correcto, lo que a mí me generaba equilibrio, que era quedarme con mi hijo. O por ejemplo, yo me acuerdo una vez que a Emi le dolió en el alma que se tuvo que ir a Miami a competir, además tampoco le salió bien, y yo me fui con Balú sola a Mallorca de viaje, que para mí fue espectacular, o sea, para mí fue un regalo de la vida. Y, y el dolor era más hacia ahí, es decir, es que yo sé que a esto a él le encantaría, es que yo sé que esto a él le está doliendo, es que, a ver, Balú era muy pequeño, pero son cosas que ya no quieres hacer. O sea, yo no quiero que mi hijo no pueda abrazarte, yo no quiero que no pueda dormir contigo, yo no quiero, porque tengo claro que yo no lo voy a hacer, pero sabía que él lo tenía que hacer. Sabía que tenía una competición a una semana y que iba a pillar. Además, es que Emi el problema que tiene es que tiene un sistema inmunológico muy malo. Entonces, es que lo va a pillar, sí o sí, y va a estar una semana en la cama. Entonces, eso genera mucho estrés. Yo creo que lo peor que he llevado es el estrés que he llevado estos años. El estrés que quizá no me doy cuenta a posteriori, porque en ese momento vas como una locomotora y puedes con todo, y no he tenido demasiados momentos de no puedo. Sí que he tenido momentos puntuales de hasta aquí, necesito ayuda, papá, pero yo me venía a Madrid, me buscaba. Es más el estrés con el que he vivido eso y lo que veía que estaba generando en él. Un poco el dolor, las cosas, las banderas rojas que estábamos superando y que por ahí realmente no queríamos ir, pero había que ir. Entonces, de ahí viene el desequilibrio, yo creo. Importante, importante. Y es difícil, muy difícil y muy duro. Yo lo veía muy duro. ¿Y tienes o tenéis como pareja alguna estrategia que os ayude para, bueno, pues poner un poco de conciencia, para llevar un poco mejor toda esta parte, para conocerse mejor uno mismo y también de esta manera la pareja? Pues mira, ahora que tenemos a los dos peques, cuando tenemos rutina, o sea, Emi y yo ahora una cosa que valoramos muchísimo es nuestra rutina, o sea, estar en casa. Te das cuenta cuando tienes dos peques que salir de casa rompe todo. Me refiero, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos permite esos momentos que tenemos los dos juntos, porque no nos permite esa rutina exhaustiva que nos permite tener tiempo con ellos de calidad, porque esa organización que requiere que nuestra vida esté en equilibrio, cuando sales de casa se forma ahí un mejunje que llegamos a casa y es como bendita casa, bendito colegio, bendita rutina, porque es verdad, porque nuestro acuerdo pasa mucho por esa vida que hemos generado juntos y que en casa se hace mucho más fácil. Pero también tenemos que saber salir, porque además a los niños eso les encanta. Pero lo que hacemos mucho en casa es, una vez a la semana, intentamos siempre irnos a comer juntos, fuera de casa, porque si estamos en casa, al final, cada uno con su ordenador y al final nada. Entonces salimos de casa, estamos juntos y eso se ha convertido en un respiradero para los dos bestial, nos reencontramos. Y es que es curioso porque la gente lo dice y yo creo que hasta que no lo vives no lo entiendes. Nos reencontramos, nos miramos, nos vemos a nosotros, o sea, las personas que nos conocimos cuando no había nada más. Y eso es tan difícil en el día a día, es súper difícil de conseguir en el día a día. O sea, por eso da un poco de pena el decir organización exhaustiva, todo programado, pero es que si yo quiero pasar ese tiempo de calidad con Emi, mirarnos, no tener prisa, comer en un sitio que nos gusta, volver a reencontrarnos, hace falta organización a día de hoy. Esto es un proceso, estamos en el proceso de crianza y es lo que hay. Y yo creo que lo más importante es en estos momentos comunicarse mucho y entender el momento del proyecto de la vida en el que estamos. Que queremos hacer X, pero entender, porque claro, mucha gente dice, no, es que hace muchísimo que no me voy con mi pareja a no sé dónde, o hace muchísimo que mi pareja no me mira igual que antes, o es que no me escucha, es que no es que no te escuche porque no quiero, es que no te escucho porque no puedo, o sea, porque estoy pensando en mil cosas de los niños, porque estoy preparando no sé qué, porque mi carga mental está por aquí. Entonces, si esa persona no comparte contigo ese momento de la vida en el que estás, te separas.
te vas separando porque es que dices, jope, es que no es la persona que yo conocí, no es la persona con la que yo quiero estar ya, pero es que tu vida de yuppie que tenías cuando estabas con esa persona sin ninguna responsabilidad es preciosa, pero no es lo que tenemos ahora. Entonces hay que quererse y cuidarse en lo que toca en cada momento y yo creo que comunicarse muchísimo y nosotros lo que hacemos es priorizarnos. O sea, intentar priorizarnos, que nuestros hijos son nuestra prioridad, por supuesto. Pero es que hay una cosa que me acuerdo que me dijo una amiga que se me quedó grabada, porque es que yo lo veo así. O sea, me dijo, yo una vez me enfadé muchísimo con mi madre y le dije a mi padre, oye, pero tú me vas a apoyar a mí. Dice, a ver, mucho cuidadito, que yo a la que elegí fue a tu madre, que tú viniste después. O sea, me refiero, esa prioridad que yo creo que en muchos años y en muchas personas se ha perdido, creo que es la base de poder mantener una familia unida y poder ver entre todo el caos a esa persona con la que tú quieres seguir tu vida cuando tus hijos se vayan de tu casa. Entonces, eso no es fácil en momentos de crianza, pero para mí la base de nuestra familia somos nosotros dos. Entonces tenemos que estar juntos y tenemos que estar cerca y no siempre es fácil, pero los dos lo tenemos muy claro. Y muchas veces te digo que desde fuera se puede ver, jo, pues qué egoístas, ¿no? Pues se van a tal, es que es nuestra forma de mantener nuestra familia unida. Entonces creo que es muy importante dedicarle tiempo a eso, esos entrenos que sacamos juntos, que podemos hablar, que podemos volver a sentir que estamos haciendo lo que nos gusta juntos, pues siempre que podemos, lo hacemos. Es que para mí es un regalo eso para vuestros hijos, para vosotros y por ende para vuestros hijos. Totalmente. Porque al final, ¿de qué vale sentir que me estoy sacrificando todo el día si luego yo no estoy bien? ¿No? 100%. Tú no puedes dar a alguien lo que no tienes. Y el crear esos espacios me parece fundamental. Y lo que has dicho, pues una cosa, al final es que es tal cual. O sea, la idea es criar a unos seres que son nuestros hijos, pero que queremos criarlos lo más independientes posible, con el máximo amor, con nuestro máximo apoyo para lo que necesiten, pero para que un día puedan volar y volar bien y lejos si quieren volar lejos. Totalmente. Pero la pareja es quien yo he decidido y con quien quiero estar después. Entonces, si no se cultiva, si yo ahora estoy 18, que en realidad nunca son 18, y el día que falla, los hijos se van a los 30 con mucha suerte. Pero aunque sean 18 años cultivando otra cosa, ostras, ¿cómo vuelves para atrás ahora 18 años? Es que esa persona ya, es que ya 100%. No sois nada. 100%. Y la rutina muchas veces, puedo compartir una vida contigo, pero sin llegar a vernos. Totalmente. O nos podemos oír, pero no escuchar. 100%. Nos podemos ver, pero no observar, ¿sabes? Entonces, qué importante, qué bonito lo que has dicho. Pero es que además en la rutina te das cuenta que si no piensas y lo haces consciente, lo normal es lo que has dicho. Te veo, pero no te observo. O sea, porque es que no te da la vida para tantas cosas. Entonces, si tú no generas y realmente eres consciente que tienes que cultivarlo, se va. O sea, lo normal es que se vaya, porque es que la vida es que es muy, o sea, son muchas cosas. Entonces, yo lo veo muy importante y sobre todo me parece muy importante que nuestros hijos vean que sus papás se quieren, pero se quieren bien. O sea, se quieren, tienen sus problemas, los hablan, tienen sus discusiones, pero se quieren. O sea, y se apoyan y se priorizan. O sea, yo muchas veces, o sea, es verdad, Balú tiene 5 años, pero yo muchas veces le digo, Balú, es el momento en el que tengo para hablar con papá. Y papá y mamá tienen que hablar cosas muy importantes. Y yo necesito estar con papá porque le quiero mucho y es que yo se lo explico. Se lo digo porque me parece la única manera de entender que él entienda que no siempre es el primero, que no siempre es el único. Que al final para ellos pues es normal, buscan su espacio. Pero me parece fundamental. Que no es fácil, pero fundamental. Que a mí me gusta mucho cómo lo has explicado y qué bueno. ¿Qué es el éxito para ti, Natalia? El equilibrio, desde luego. Intentar tener un equilibrio entre las cosas que te importan en la vida y sentirte feliz, que la palabra feliz pues es muy difícil, pero yo feliz lo relaciono con tener ese equilibrio que me permita hacer lo que me gusta y lo que me hace feliz y estar con las personas que me gustan y que me hacen felices. Entonces, pues eso, encontrar el equilibrio que te permita vivir una vida feliz y tranquila. Yo ahora mismo no tengo demasiada tranquilidad en mi vida, pero la esencia es esa, la búsqueda es esa. Final, y hablamos mucho de tus años como triatleta, cuando ya viste que era imposible en realidad compaginar esa incoherencia, ¿no? De que estoy haciendo media distancia, que no es lo que me apasiona, encima me supone muchas horas,
hiciste también un paso junto con Emi a Hyrox y ahora últimamente estás volcada en otra de tus grandes pasiones, que es el trail, ¿no? De hecho, hace muy poquito has sido campeona de España por autonomías con la Comunidad Valenciana. No sé si te esperaba este rendimiento con la prioridad que tiene el deporte ahora en tu vida, que al final pues no entrenas muchas horas, muchísimas menos horas que llegaste a entrenar, ¿no? No sé cómo lo estás viviendo ahora. Pues como un regalo, la verdad. Pese a no ser mi absoluta prioridad del deporte, es gran parte de mi vida. Y yo, aunque sepa que no puedo intentar estar a ciertos niveles porque sé lo que conlleva, siempre intento ver qué tiempo tengo, qué puedo hacer y lo que hago, lo hago lo mejor que puedo. O sea, siempre lo hago al máximo. Es decir, yo no estoy haciendo deporte salud, estoy entrenando para intentar conseguir mi máximo rendimiento teniendo en cuenta mis condiciones. Entonces, cuando en 2023 me pasé al trail, que fue la situación con Balú, que dije voy a buscar un deporte que me encante, pero que le dedique menos tiempo, ya me di cuenta de que me gustaba, ya me di cuenta de que se me daba bien, pero me lesioné porque al final, después de un deporte cíclico absoluto como es el triatlón, llegar a un deporte que es cíclico, pero tiene muchísimos momentos de otra serie de patrones que requieren una adaptación. Me lesioné, de hecho, la razón por la que decidimos tener un segundo hijo fue porque me lesioné, que dije, el momento es ahora. Entonces, bueno, pues la segunda vez, o sea, yo empecé en triatlón después de tener a Liam, volví al triatlón de corta porque era mi espinita, porque me apetecía muchísimo volver a hacer al nivel que fuese, que al final me sorprendí porque me encantó y pude estar en el campeonato autonómico y pude rendir bien, pero empecé sobre todo porque no quería empezar en montaña por el impacto del suelo pélvico. Entonces dije, voy a disfrutar del verano de triatlón, así hago esto, pero yo tenía mi mira puesta siempre en la montaña porque quería retomar. Entonces esta temporada me he sentido como mucho más adaptada a la montaña. Sí que tenía claro que no quería hacer larga distancia porque al final si no entrenas lo mismo. Entonces dije, corta distancia, que me gusta, menos tiempo, pero estoy focalizando mucho en el trabajo de fuerza. Estoy haciendo, creo, las cosas muy bien para intentar no lesionarme, que es nuestra prioridad absoluta. Y, hombre, pues para mí fue una sorpresa que me llamara el equipo del Metasport para competir con ellos en el Campeonato de España, que me llamaron para competir con ellos en el Campeonato de España, que es ahora en junio en Canfranc. Al otro campeonato me clasifiqué de casualidad en el autonómico, que quedé segunda y me clasifiqué, que para mí fue un regalazo. O sea, para mí es un regalo ir con una selección, que es algo que nunca he podido hacer de joven, ver a todos los equipos, vivir esa experiencia, ir con todos tus compañeros, además poder subir a tu comunidad, bueno, que yo tengo comunidad partida, pero en ese caso fue la Comunidad Valenciana, quedar campeonas en chicas. O sea, fue una experiencia que valoro muchísimo. Poderme ir de viaje una noche a Ibiza teniendo 2 hijos. O sea, es que es eso, y después de haber estado tan lesionados como siempre hemos estado Emi y yo, que somos personas que, aunque intentamos hacer las cosas muy bien, tendemos a lesionarnos por dismetrías en la cadera que tenemos desde hace mucho. Entonces, como establecimos la prioridad de no lesionarnos, intentar estar en esas líneas de salida, cada vez que estoy en esa línea de salida y no me duele algo gordo, si además puedo rendir, es que además a mí me gusta tantísimo competir que pocas veces te puedo decir he rendido mal, pues a lo mejor me he encontrado mejor o peor, pero es que siempre salgo con tantas ganas que me da como un plus, o sea, casi siempre compito mejor que entreno porque me encanta. Y como no hay tantas ocasiones, pues lo disfruto mucho. Entonces mi idea es seguir en el trail, respetando mucho procesos de descanso porque mi cuerpo no está adaptado aún. De hecho, Emi y yo vamos a hacer un triatlón por parejas. Los dos tenemos esa idea de descansar un poco en algunos momentos de la temporada para dejar al cuerpo resetear, pasar tiempo de verdad con ellos, de no tener ninguna presión de papá, mamá tienen que entrenar, papá tiene que hacer no sé qué, mamá tiene que hacer no sé cuántos. Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros, pero muy contenta con lo que puedo ir haciendo. No te voy a mentir, siempre me queda ahí. O sea, si por mí fuera, haría más. Si por mí fuera, entrenaría más. Si por mí fuera, intentaría llegar a... Pero no, o sea, estoy satisfecha con donde estoy equilibrada y estoy tranquila. Y entiendo que en la vida se nos ha juntado todo. O sea, a mí se me juntó conocer al hombre de mi vida, con tener mi primer hijo, con el mejor rendimiento deportivo, y hay que elegir. O sea, no se puede hacer todo a la vez. Yo sé que en 30 años no voy a ser la mejor corredora de montaña de España, pero pues tendré otras cosas y es eso, es compensar, que todo no se puede. ¿Sientes quizá, por cómo hablas, por el brillo en tus ojos cuando hablas de esto,
que has encontrado un poco el equilibrio y que ahora ese viento que tanto tiempo estaba dando de cara va a favor y que está sacando incluso un rendimiento mejor de lo que cabría esperar? Simplemente porque de repente se ha alineado, has encontrado tu camino, habéis encontrado como pareja el camino y ahora estáis recogiendo. O sea, siento que ahora estamos más equilibrados, siento que valoramos muchísimo estar. Qué importante. Que para mí es un cambio. O sea, yo me veo las caras de sufrimiento y yo recuerdo mis sentimientos en competición y lo frustrada que estaba muchas veces y las cosas que me pasaban. Y yo es que no quiero volver a ver esa cara. O sea, es que, vale, sí, cara de sufrir, pero de sufrir disfrutando. O sea, no me voy a volver a dar el lujo jamás de no estar disfrutando de estar en una competición, porque esto cuesta mucho. Estar aquí con mis hijos, con mi marido, o sea, esto cuesta mucho para todos. Entonces, ahora creo que los dos somos muy conscientes de lo que es estar en una línea de salida y una línea de meta. Y eso te aporta un plus bestial. Y luego, para mí, el cambio que ha hecho Emi a nivel familiar ha sido un chute de energía por todas partes. Vamos a tope, porque nuestro hijo pequeño no deja margen. Pero él está presente. O sea, él está de verdad presente. Y él está contento de poder estar haciendo las cosas de casa, de poder estar con sus hijos, de poder recogerles. O sea, está. ¿Sabes? Yo he notado un cambio bestial en que, y por ejemplo, le veo mucho más relajado cuando los niños están malos. Si hay que cogerlo, lo cogemos. Y a mí eso me da un relax. O sea, el decir, vale, sí, es verdad que la semana antes de competir, cada uno de nosotros, pues si nos ponemos malos, sí, hay estrés, porque te joroba. Pero no es lo mismo que antes. Hay mucha más presencia, hay mucha más tranquilidad, hay mucho más reparto de tareas. También te digo, no sé cómo lo hubiésemos hecho con el terremoto que tenemos ahora, si no fuese así. O sea, así que bueno, sí, yo creo que estamos en un momento de más equilibrio y disfrutando mucho de la vida actual que tenemos, que para nosotros es una suerte. Pues enhorabuena, para mí forma parte de todo ese aprendizaje. Muchas de todo gracias. ese camino con la comunicación que vais construyendo, ¿no? Que al final es construir lo que de verdad deseáis, lo que sentís en ese momento. Sí, muchas veces eso, pasando un poco por encima de opiniones de los demás o lo que a veces tú tienes en tu cabeza, oye, esto será lo correcto, o el resto de gente que opinará, no porque opinen, más por ti, por las dudas que a ti te generan. Esa es la diferencia, que muchas veces creo que nos excusamos en lo que dirán los demás para proyectar nuestros miedos. Total. O sea, a mí realmente lo que piensen los demás me da igual. Claro, son mis dudas. Claro, uno cuando está seguro con algo es que ni lo piensa. ¿Qué van a decir? Pero cuando uno tiene dudas, se proyecta en los demás. Bueno, ¿y ahora cómo lo explico? Ahora, claro. Si estás seguro, no tienes nada que explicar. Ya es que se te ven los ojos, se te ve la manera en la cómo uno comunica. Sí. Yo sí que me surgen mis dudas porque soy como muy perfeccionista, siempre me preocupo en exceso de todo. El decir, pues eso, pues estamos dedicándonos demasiado tiempo a nosotros y a nuestro deporte y a nuestro sueño. Pues ese equilibrio me cuesta. Y muchas veces salgo de casa y digo, Natalia, es tu momento, sal a entrenar, desconecta, disfruta, te lo mereces. Y yo muchas veces me tengo que un poco autoconvencer, porque si no, no salgo. Me refiero, si empiezo a pensar, no he hecho esto y no he pasado tiempo con... O sea, sí que yo soy una persona que creo que tengo que mejorar en eso, pero en parte no sé si tengo que mejorar o es que no estoy del todo segura de si lo estamos haciendo bien. Pero quiero pensar que el ejemplo que les estamos dando, que lo que están viviendo en casa, que ver a sus papás felices, haciendo algo que les hace feliz, creo que es muy importante. Es un regalo. Entonces, mientras sigamos siendo así de felices, intentaremos organizarlo y cuadrarlo todo como podamos. Qué bien, Natalia. Las dos últimas preguntas. No sé si hay algo que te gustaría que hubiésemos hablado que no hemos tocado. ¿Qué va? He estado muy a gusto. La verdad que tenía muchas ganas de venir y hablar contigo y he estado muy a gusto. No, yo creo que no. La siguiente, no te la pregunto porque ya sé qué me vas a decir. Que creo que tienes muchas ganas de que hable con Sheila Avilés. Que te quiero decir que la semana pasada estuvimos a punto de cuadrarlo. Al final no pudo ser, pero vamos, que estamos hablando ahí. Ya le pasé el corte donde Emilio lo decía y le hizo mucha ilusión. Sí, nos escribió. La verdad que creo que es una persona wow, que ya le tenía alta estima, pero desde luego ahora mismo creo que, bueno, que es... No creo que idolatrar a alguien sea bueno tampoco, pero desde luego es una fuente de inspiración muy grande, muy grande. Yo no la conozco en persona, pero empecé a seguirla hace bastantes años, creo que a través de Ana
Noguera, que vive en Igualada también, creo. Y la verdad que, o sea, yo no escribo a nadie que no conozco por Instagram, pero a Ceylan me salió escribirle, porque creo que está haciendo una labor de ayuda a otras personas bestial, haciendo algo que es muy difícil, muy difícil. Entonces, sí, por supuesto, me encantaría que entrevistaras a Sheila, pero sí que te quería decir que hay 2 mujeres, bueno, te hablo de mujeres ya que yo soy mujer, pero hay 2 mujeres que me gustaría mucho, que han sido pues fuente de inspiración para mí, que las 2 son mamás y son Ruth Brito y Elena Alberdi, que para mí han sido referentes deportivos, pero he tenido la suerte de conocerlas en persona y de tenerlas muy cerca, y son 2 referentes a nivel personal muy grande. Y me encantaría también que vinieran. Qué bien, pues haremos lo posible. Yo siempre te pongo difícil que te he dicho 3. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Y la última, ¿qué te llevas de este ratito juntos? Pues mira, Emi me dijo que le habías conseguido sacar cosas que él no sacaba de normal, que en él es más fácil porque es una persona que a veces hay que sacar con cuchara, que yo estoy muy contenta porque, madre mía, el camino y el progreso que ha hecho en ese sentido. Pero hasta a mí me ha sacado cosas que, o sea, he hablado cosas que de normal no suelo hablar, y he estado súper cómoda. Tenía muchísimas ganas de venir aquí, ya sabes que veo todos tus podcasts, me encanta lo que sacas de la gente, me encanta, o sea, siempre estoy buscando podcasts y sin más, dan información pero un poco, pero es que la forma en la que habla la gente aquí, lo que a mí me importan las personas, o sea, lo demás me parece un poco, sí, me importa, me gusta, pero me gusta mucho conocer a las personas y aquí pues sacas eso, entonces eso, pues un rato muy agradable. Muchísimas gracias de corazón, Natalia. He estado muy a gusto también. Me alegro. Tenía ganas de verte y lo que ha sido muy guay. Genial. Gracias. A ti. Si has llegado hasta aquí, gracias. Me puedes ayudar y mucho simplemente suscribiéndote gratis a este canal, o dando a me gusta, o comentando, o simplemente compartiendo este vídeo con quien creas que le puede ayudar. Además, si eres triatleta y crees que te puedo ayudar como entrenador, o eres deportista y quieres saber cómo el coaching te puede ayudar, escríbeme. Estoy en Instagram @AntonRuanova o en mi email antonruanova@gmail.com. Gracias.